empezar, voy a decir lo que me han preguntado algunas veces, que si se dice prerrafaelita o prerrafaelista. Se puede decir de las dos maneras, no hay problema, las dos están admitidas. Yo he puesto prerrafaelita porque digamos que en algunos sitios es más conocida esta palabra que la lista, que es más española. Entonces, bueno, por eso he puesto prerrafaelita. La lista es más lista, sí. Bueno, comencemos después de esta pequeña cosa. El prerrafaelismo, este movimiento pictórico literario surgido en Inglaterra de mediados del siglo XIX, surgió como una tendencia artística radicalmente opuesta a la estricta y tradicional academia del siglo XIX. La Royal Academy pretende perpetuar el método y expresiones pictóricas de los ilustres Rafael Sanzio y Michelangelo Buonarroti, de modo que sus integrantes anhelan expresar el más minucioso detalle a partir de intensos y luminosos colores, que resaltan los temas de sus obras. Algunos de los más memorables giran en torno a las escrituras bíblicas, la materia de Bretaña o la figura de determinados poemas de Shakespeare. Su nacimiento tiene como objetivo ponerse las normas académicas victorianas, como hemos dicho, por un intento de renovar el arte. Es en 1848 cuando se crea la Hermandad Prerrafaelita en manos de Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt y John Everett Millais. Los prerrafaelitas tenían grandes deseos de cambiar el mundo, de iniciar una nueva era en la pintura y volver de las fuentes siempre nuevas de la naturaleza. Los tres artistas de personalidades muy distintas iban a dar luz a una organización que acabaría por convertirse en un grupo admirado, discutido e influyente en la historia del arte inglés. Los prerrafaelistas eran heterogéneos e individualistas, difíciles de encajar estilísticamente. Las temáticas varían desde los asuntos de la vida moderna de esa época, episodios inspirados en la naturaleza o escenas religiosas. La época medieval estaba de moda en esos años y también decidieron revisitarizarla e idealizarla un poco. Los temas artúricos o alguna obra de Shakespeare, por ejemplo, eran perfectos para ello. Lo que sí los unía en su manera de arremeter contra los convencionalismos victorianos y sus ideas apolilladas sobre la cultura, la sociedad y la moral. Estos iconoclastas no dudaron en deshonrar la institución siempre que podían, burlándose de su acortonamiento en los cuadros. La hermandad buscaba ante todo integridad espiritual y creativa. Creían que se había perdido con la llegada del Cinquecento. Por ello, practicaron una pintura basada explícitamente en la del Quattrocento, con sus colores brillantes, pero incorporando símbolos por todas partes. Como iremos viendo en sus cuadros, la simbología es muy importante en el prerrafaelismo y, por supuesto, todo bajo la matriz del romanticismo, del que adoptaron no solo la individualidad y el idealismo, sino también la forma de ir a contracorriente. En estas primeras reuniones, los jóvenes ven que la cosa va a tener un buen significado. Temporalmente hacen un pacto y deciden firmar su obra como PRB, sin explicarle a nadie su significado. En principio, se especuló que todo con respecto a esas iniciales, pero ningún miembro de la hermandad desveló el misterio. Después de todo, eran una hermandad secreta. En realidad, las siglas PRB derivan del inglés Pre-Raphaelite Brotherhood, que quiere decir la hermandad prerrafaelista. Establecido ya como hermandad, deciden por fin mostrar sus cuadros. Quizá no lo parezca hoy en día, pero sus pinturas fueron muy novedosas para la época, adelantadas se podría decir, no solo por la elección de las temáticas, que a veces eran inéditas, sino por cómo las plasmaban en sus lienzos. La hipócrita sociedad victoriana no estaba acostumbrada a que les mostrara la vida de Jesucristo en una forma tan cotidiana como una familia de esa época o ver a la Virgen María con cabellos rojos y desde luego no contemplar algo tan vulgar como prostitutas en escenas poco decorosas. En las exposiciones hubo más de un desmayo provocado por el escándalo y el ultraje al contemplar las pinturas. Como forma de publicar sus escritos y poesías, la hermandad creó su propia revista llamada El Germen. No solo los 7 miembros de la hermandad participaron en la publicación, sino que también se asoció con figuras como Cristina Rossetti, hermana de Dante, Madoz Brown y el defensor crítico del movimiento, John Ruskin. La primera edición se publicó en 1850 y así nació la cara pública de la hermandad prerrafaelita. Eran el trío original varios variopintos miembros. William Michael Rossetti, hermano de Dante Gabriel, Thomas Bullner,
Thomas Collison y Frederick George Stephens. El hombre en la sombra y un intelectual que ayudó desde el principio a los artistas prestándole algunas monedas de vez en cuando y ejerciendo como agente, publicista y a veces hasta de su niñera. Aquí aparece la familia Rossetti. Su padre, el poeta italiano y exiliado político Gabriel Rossetti, emigró a Inglaterra en 1824 y estableció una carrera como estudioso de Dante y profesor de italiano en Londres. Gabriele Rossetti fue nombrado catedrático de italiano en el recién inaugurado King's College. Su madre fue Frances Polidori, hija del escritor y político italiano Gaetano Polidori. Su hermana María Francesca se dedicó su vida a estudiar y traducir a Dante Alighieri, publicando su famoso ensayo La sombra de Dante. Cristina, Georgina, la benjamina se convirtió en una de las mejores poetas de la época victoriana. Fue autora de numerosos libros de poesía, entre ellos Gobild Market y otros poemas, y William Market Rossetti, hermano de Dante, que era el cronista de la Hermandad después de la PRB, se convirtió en un importante editor. Como aportación al mundo prerrafaelita, destaca la biografía de su hermano Dante. Aquí podemos ver a la izquierda un cuadro pintado por Dante Gabriel Rossetti, con su madre a la derecha del cuadro y su hermana Cristina. En las otras imágenes podemos ver a la derecha una foto de su madre con sus hermanas y en el centro una foto de Dante y su hermano William. Thomas Woolner fue el único escultor de la hermandad. Tras 4 años de ser miembro, decidió emigrar a Australia para mejorar su situación económica. Años después, volvió a Inglaterra y se convirtió en profesor de la Royal Academy, pero finalmente sus principios ferrafalistas le hicieron abandonar el cargo. James Collison, el cuarto pintor, hizo pocas aportaciones a la hermandad, ya que cuando lo acusaron de herejes, entre otras cosas, decidió abandonar el grupo de pintores, ya que era un hombre muy religioso. Por lo tanto, formó parte de la PRB solo 2 años. Collison comenzó sus estudios para sacerdote, pero finalmente no los acabó. Durante su periodo prerrafaelita, Collison contribuyó con sus largos poemas devocional al germen y produjo una serie de obras religiosas, la más importante de las cuales fue La renunciación de Santa Isabel de Hungría. En la última parte de su vida vivió en la región francesa de Bretaña, donde pintó The Holy Family. Frederick George Stephens inicialmente intentó hacer carrera como pintor, pero frustrado ante su carente técnica se volcó sobre la crítica artística. Al igual que William Michael Rossetti, era la voz del grupo, quien dejaba por escrito sus intenciones y defendía sus obras. Tras la disolución de la hermandad, siguió en contacto con sus integrantes. Los historiadores del arte han dicho unánimemente que las pinturas de Stephens son inferiores a las de los otros PRBs. En esos años de gloria consistieron dos corrientes, en los prerrafaelistas, medievalismo y realismo, que en principio eran perfectamente compatibles, pero después, por alguna razón, se convirtieron en subcorrientes y el movimiento se extendió en dos direcciones. La corriente realista, de Hunt y Millet, se caracterizaban por la importancia del dibujo, y después de una meticulosa labor pictórica, lentos y detallistas, sus cuadros se iban creando durante meses, consiguiendo que el color tuviese el brillo y la luminosidad que buscaban. El medievalismo estaba representado por Rossetti, mucho más pictórico y espontáneo, menos detallista y con claro equilibrio de los elementos figurativos del paisaje. William Morris se convirtió también a esta corriente y con el tiempo desarrollaría su famoso Arts and Crafts, basado en el interés por el dibujo y la artesanía medievales, a los que se contribuyó un poder regenerativo en la sociedad moderna y el rechazo total a los procesos mecánicos de la industrialización. Y vamos a conocer con lo más importante de los prerrafaelistas y su musa por antonomasia, Elizabeth Siddal. Uno no puede ir desligado del otro, puesto que sus vidas y sus cuadros forman un todo. Rossetti nació en Londres. Recibió el nombre de Gabriel Charles Dante Rossetti. Su familia y amigos lo llamaban Gabriel, pero sus publicaciones ponían primero el nombre de Dante, debido a sus resonancias literarias. Allí, su padre conoció diferentes personalidades del mundo literario y dedicó toda su vida a escribir sobre la Divina Comedia de Dante, y aquí que su hijo adquirirá ese nombre. En la década posterior a 1840, la familia pasó graves problemas económicos debido a la deteriorada salud mental y física del padre. Dante Gabriel Rossetti es el artista más importante y la cabeza visible del prerrafaelismo.
Los prerrafaelistas pintaban como su nombre indica, como se hacía antes de Rafael, mucha teatralidad, detallismo y a veces exasperante, y el irrepetible colorido de los primitivos italianos y flamencos. Rossetti fue uno de los miembros más activos, desembocando en el posterior simbolismo europeo. Al principio aspiró a ser poeta, pero después se sintió atraído por la pintura tardomedieval y acabó con las artes plásticas. Utilizó para su obra imágenes simbólicas y mitológicas. A Rossetti no le interesaba la vida moderna. Rossetti centraría su atención en el pasado. Si algo era el artista era romántico, tanto por su obra como por su trágica vida, propia de un folletín de la época. Los tres amigos, hambrientos por todos los aspectos de la palabra y cansados de la pintura académica, deciden hacer su propia revolución, un arte puro, porque la libertad era todo para estos jóvenes rebeldes, y para ser libres necesitaban poder expresar ideas auténticas y sinceras, buscar lo extraordinario en lo ordinario. En 1948, cuando era todavía estudiante de la Royal Academy, e inspirado en las historias contadas por su padre sobre la hermandad secreta de los Illuminati, Rossetti decide iluminar a los cuatro amigos y funda la Hermandad Secreta. En poco tiempo, el rumor de la existencia del grupo se extendió en Inglaterra y los nombres y las obras de los 7 artistas que se convirtieron en miembros aparecen en revistas y periódicos. En esos años, en 1850, Rossetti conoce a Lizzie. La niña se convierte en su musa, su amor y su obsesión, y posteriormente también en su esposa. La suya es una historia atormentada, porque Rossetti era realmente un pintor atormentado. Su carisma era indiscutible y con su poder de persuasión y charlatanería logró salvar el pescuezo en más de una ocasión. No pagaba, debía dinero, debía encargos. Para él solo existían noches de juerga y sus dos grandes pasiones, las mujeres pelirrojas y los animales exóticos. Las primeras grandes pinturas de Rossetti muestran algunas de las cualidades realistas del movimiento prerrafaelita temprano. En 1849 pinta su primer lienzo, inspirado en los antiguos pintores italianos, La Juventud de la Virgen María. Los modelos fueron la madre del artista para Santa Ana y su hermana Cristina para la Virgen. Al año siguiente, pinta la obra que tituló He aquí la esclava del Señor. El ángel, Gabriel, se representa como un ser humano completo, de pie, delante de la cama de la Virgen, y le entrega un lirio, mientras María, pelirroja, está vestida con un vestido blanco en un camastro. La Virgen está sentada en una cama humilde, asustada y temerosa, con una mirada diferente de los cuadros habituales. La pintura, la Virgen está sentada y asustada y temerosa, con una mirada diferente de los cuadros habituales del mismo tema. Otros elementos de la pintura son la tela azul cerca de la ventana, el perchero rojo, la paloma símbolo del Espíritu Santo y otros, todos con un valor simbólico preciso, como todos los cuadros prerrafaelistas. Elizabeth Leonor Sidal Rossetti nació el 25 de julio de 1829. Aunque no existe constancia de que haya asistido a la escuela, Lizzie era capaz de leer y escribir, y se supone que sus padres la enseñaron. Desarrolló un amor por la poesía a una temprana edad, después de descubrir un poema de Alfred Tennyson en un trozo de papel de periódico que había sido utilizado para envolver una porción de mantequilla. Este descubrimiento inspiró a Lizzie para comenzar a escribir. Ni Sidal, a la que Rossetti eliminó la última L de su apellido, ni su familia tenían aspiraciones artísticas o intereses. Elizabeth Sidal, además de ser musa, también era artista, y muchas de sus obras están relacionadas, por supuesto, con Rossetti. El compromiso oficial de los dos tuvo lugar en 1851, pero no se casarían hasta casi 10 años después. De hecho, a pesar de estar enamorado, Rossetti estaba avergonzado de los orígenes de Lizzie y no quería presentarla a la familia. Sus dos hermanos, que la conocían, no la apreciaban y Rossetti temía que incluso sus padres no la aceptaran. Fue descubierta por Deverell en 1849 mientras trabajaba como modista de sombrero. El pintor, Walter Deverell, aguardó en la calle a que la joven terminara su jornada de trabajo y cuando ésta se ponía a regresar a casa, se presentó como uno de los integrantes de la fraternidad. En la Inglaterra victoriana, dedicarse al modelaje era poco más que ser una prostituta, porque las mujeres que ganaban dinero posando eran socialmente denigradas y avasalladas.
peligrando en muchas ocasiones su honor como la reputación de sus familiares y allegados. Por eso, persuadía a su madre, la señora Deverell, una mujer refinada y distinguida, para que visitara a la familia de la joven, con el objeto de esclarecer que las intenciones de aquella empresa eran puramente artísticas y que la estima y respetabilidad de la joven no se verían comprometidas. En consecuencia, y debido a la precaria situación económica de los Vidal, Elizabeth accedió de buen grado a aparecer y ser reconocida como el nuevo rostro y musa de los pintores de la hermandad prerrafaelita. Al principio Sidal comenzó a trabajar como modelo medio tiempo y se le permitía seguir trabajando en la sombrería de la señora Tozer, asegurándose así un salario regular, incluso si el modelaje no funcionaba. Esta era una oportunidad inusual para una mujer de su tiempo. Sus primeros trabajos, como tal, se pueden apreciar en Tu décima noche de Deverell y Valentín rescatando a Silvia de Proteus, de Holman Hunt. Mientras posaba para el cuadro Ofelia de John Everett Millet, Sidral frotaba vestida en una bañera llena de agua para representar el ahogamiento de Ofelia. Millet la pintó diariamente durante el invierno. El pintor ponía velas debajo de la bañera para entibiar el agua. En una ocasión, las velas se apagaron y el agua se volvió lentamente helada. Después de esa sesión, ella enfermó gravemente de neumonía. Su padre creía que Millet era responsable y lo forzó a pagar una indemnización para pagar al doctor. Transcurrirían numerosas semanas hasta que recobrase las fuerzas. Aunque por desgracia la salud de la joven jamás volvería a ser la de antes. El médico de la familia prescribió como remedio para sus fuertes dolores que padecía el consumo de láudano, fármaco porque le desarrollaría una adicción y de que le dependería el resto de su vida. Esta percance enfureció a Rossetti, quien le exigió que no volviera a reclamar el servicio de la joven, así como le suplicó a ella en reiteradas ocasiones que no volviera nunca más a encarnar el papel de Ofelia. La historia de amor entre Sidai y Rossetti fue bastante tumultuosa. Actualmente se le consideraría como una relación tóxica, llena de infidelidades, celos, manipulación y promesas inconclusas. Fue muy difícil para ambos lidiar con las infidelidades de Rossetti y la adicción al láudano de Sidal. Esta, usando sus ahorros, se inscribió en la Escuela de Arte de Sheffield, dedicada a convertirse en artista por su cuenta. Poco después, Sidal, harta de las infidelidades que aumentaron bastante cuando se mudó, terminó su relación con Rossetti. Posteriormente enfermó gravemente y de nuevo en la primavera de 1860 su familia contactó a Ruskin y él se lo dijo a Rossetti, quien se apresuró a estar con ella. Rossetti llegó con una licencia de matrimonio y tan pronto como Lizzie se recuperó, se casaron. Al final, su luna de miel, Lizzie se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella estaba feliz, encantada con la maternidad, pero no pudo controlar su adicción al láudano. Su hija nació muerta el 2 de mayo de 1861. Cierta noche, el poeta Algernon Swinburne fue a cenar a casa de Dante Rossetti. Después del festín, Rossetti se dispuso a partir a un colegio comunicado, Working Men's College, fundado por John Ruskin, en donde daba clases a obreros y empleados de las clases marginales. Sherwood, siempre caballeroso, se ofreció a acompañarlo. Cuando salieron a la calle y Rossetti estuvo a salvo del oído atento de su esposa, confesó que no iría a la clase esa noche. Cerca del amanecer, Rossetti regresó al hogar vencido por las exigencias físicas de su encuentro ilegítimo. El poeta entró al dormitorio, procurando no hacer ruido. Lizzie estaba enferma y los médicos le habían recomendado la más estricta calma. Elizabeth Sidal se había quitado la vida esa madrugada, ingiriendo una dosis letal de cloral, el mismo que los médicos le habían recomendado para el insomnio. Estaba embarazada nuevamente y probablemente sabía que su bebé tampoco le toleraría la adicción. Dante Gabriel Rossetti quedó devastado tras la muerte de su esposa. Era consciente de lo que había hecho y cargó toda la responsabilidad sobre sus espaldas. El día del funeral dejó entre las frías manos de Elizabeth toda su obra literaria. Mucho tiempo después, para 1869, Rossetti estaba luchando contra la adicción a las drogas y la popularidad de su trabajo estaba disminuyendo. Su agente literario, Howell, persuadió a Rossetti que le permitiera sumar El cuervo de Elizabeth para poder recuperar el libro perdido de poesía amorosa y con suerte reavivar la carrera de Dante. Una noche del otoño de 1869, su ataúd fue sumado del cementerio Highgate de Londres. La exhumación de su cuerpo perseguiría a Rossetti el resto de su vida.
Según Howell, a pesar de que había estado muerta y enterrada durante 7 años, no había rastro de descomposición. Estaba perfectamente conservada. Incluso se decía que su famoso cabello rojo seguiría creciendo después de muerta y parecía como si estuviera dormida. Elizabeth Cital también pintaba y escribía, pero como era habitual para mujeres de su época, su producción artística permaneció en la sombra del trabajo de sus colegas varones. Quien sería su cuñado, William Michael Rossetti, la describió como una de las criaturas más bellas, con un aire entre dignidad y dulzura, con algo que excedía la modestia y la autoestima. La desdijo que era alta, finamente formada, con un cuello suave y regular, con algunas características poco comunes: ojos verde azulados grandes, perfectos párpados, una tez brillante y un espléndido, grueso y abundante cabello oro cobrizo. Rossetti pinta Vidal en muchos cuadros. En esta pintura representa a Beatrice Portinari, del poema de Dante Alighieri La vita nuova, en el momento de su muerte. Rossetti modeló a Beatrice después de la muerte de su esposa. La pintura fue creada a partir de los numerosos dibujos que Rossetti había hecho a Vidal durante su tiempo juntos. El simbolismo en la pintura de una paloma roja representa ser la mensajera del amor. Se relaciona con el amor de Rossetti por Vidal, y la amapola blanca representa el láudano y los medios que provocaron su muerte. Ese mismo año, en 1860, su marido la retrata en Regina Accordion. Este retrato fue realizado poco después del matrimonio de Rossetti con Lisi, y es una imagen de la trágica etapa final de esa gran historia de amor. Al casarse con ella, Rossetti probablemente estuvo motivado más por la compasión y el deber que por el resurgimiento de su antiguo gran amor. La postura de la cabeza y la mano, la flor convencional, el monograma en lugar de la pepita y el fondo plano recuerdan a un naipe que es, por supuesto, el significado alternativo de reina de corazones. En 1861, unos 3 meses después del presunto suicidio de Lisi, Rossetti pintó a otra mujer, la señora Hutton, esposa de un mecenas, como Regina Cordium, exactamente con el mismo formato que el dibujo y la pintura de Lisi. Sidal pintó una serie de autorretratos que se asombraron por sus contemporáneos por su poder para evocar lo más profundo del nuevo pensamiento artístico. Lo significativo de estas obras es que en ellas muestra cómo se veía ella a través de sus propios ojos, no idealizada por la visión de otros artistas. A pesar de su inmenso potencial como pintora, solo fue reconocida como belleza etérea y modelo. En sus autorretratos aparece como un ser opaco, triste y oscuro, como si existiera una especie de contradicción entre cómo era representada y quién era ella realmente. Produjo algunos óleos que representan los temas propios del prerrafaelismo con ilustraciones de las leyendas artúricas y otros poemas medievales idealizados, como Lady Clare. También comenzó a escribir poesía, que fue muy bien recibida por la crítica. Otra de las grandes musas prerrafaelistas fue Jane Morris. Algo desgarbada, laguirucha y de pelo oscuro y encrespado, Jane Burden, conocida como Jane Morris tras casarse con el artista, escritor e intelectual William Morris, no se ajustaba a los cánones de belleza victorianos, que encumbraron a la mujer angelical de tez de porcelana, pelo claro y cuerpo con curvas. Fue precisamente el aspecto heterodoxo, acentuado por una mirada inquisidora y profunda, lo que cautivó a Rossetti en cuanto la vio. El ilustrador, pintor y poeta inglés fue el primero en sentirse absorbido por ella. De origen humilde y sin estudios, Jane acudía con su hermana a una obra de teatro, cuando Rossetti y Edward Burne-Jones supieron nada más verla que tenían que retratarla. Le pidieron que posara para ellos y nació la Jane Musa, la mujer que denominaría los cuadros de los más importantes pintores e ilustradores del movimiento artístico. Burden pasó a ser William Morris, quien trabajaba con una pintura de Caballete, La Bella Isolda, que ahora se muestra en la Tate Gallery. Durante este periodo, Morris se enamoró de ella y ambos se comprometieron, aunque ella misma admitió que no estaba enamorada de él. La educación de Burden era limitada. Después de su compromiso, fue educada en privado para convertirse en la esposa de un caballero. Su aguda inteligencia le permitió aprender rápidamente. Fue una lectura voraz que adquirió dominio del francés y del italiano y se convirtió en una pianista consumada, con una sólida formación en música clásica. Sus modales y discurso se refinaron hasta el punto de que sus contemporáneos se refirieron a ella como una reina. Más adelante no tuvo problemas para moverse en los círculos de la clase alta.
Fue posiblemente el modelo para la heroína de la novela La señorita Brown de Vermont Lee, sobre la que George Bernard Shaw basó su personaje de Lisa DeLoyton para su obra Pigmalión. También se convirtió en una hábil costurera más tarde, reconocida por sus bordados. Jane se casó con William Morris y después del matrimonio los Morris tuvieron dos hijas, Jane Alice, llamada Jane, y Mary May, quien más tarde editó los trabajos de su padre. Vivieron en Londres, en la casa que compartieron con la empresa de diseño de Morris, Follner and Marshall and Co., y más tarde se fueron a Kells-Court House como su residencia principal. William Morris se fue a Islandia, dejando a su esposa y a Rossetti para amueblar la casa y pasar el verano allí. Jane Morris se había unido estrechamente a Rossetti y se había vuelto su musa favorita. Se dice que su relación se inició en 1865 y duró, pasando por diferentes niveles, hasta la muerte de Rossetti. Compartieron una relación emocional profunda e inspiró a Rossetti para escribir poesía y crear algunas de sus mejores pinturas. El descubrimiento de su dependencia de un fármaco, el hidrato de cloral, el cual Rossetti tomaba para el insomnio, finalmente le llevó a distanciarse de él, aunque permanecieron en contacto hasta el final de sus días. De alguna manera, logró que su esposo William Morris aceptara que Rossetti viviera con ellos al menos parte de ese tiempo. En 1871, William Morris y Gabriel Rossetti alquilaron conjuntamente Kells-Court Manor. William vivió allí hasta su muerte en 1896, llamándolo el cielo en la tierra. Jane continuó viviendo allí después de la muerte de William, pero significativamente la compró en 1914, apenas unos meses antes de su propia muerte, para asegurar el futuro de sus dos hijas. La mansión de Manor aparece en el trabajo de Morris News from Nowhere en la izquierda. También aparece en el fondo de Water Willow, un retrato de Jane Morris pintado por Rossetti a la derecha. Fue en Kells-Court donde tuvo lugar una de las historias de amor a tres bandas más compleja de la historia del arte. Rossetti se fue en 1874 para no volver jamás y se convirtió en un refugio rural muy querido por la familia Morris. Pero entre las pinturas notables que se encuentran en Kells-Court está el vestido de seda azul, quizá el retrato más conocido de Jane Morris pintado por Rossetti. El vestido de seda azul, la mujer logra su característica y vitalidad a través de su larga cabellera. El cabello no es simplemente el signo externo del interior de la mujer, sino que se vuelve más bien el signo independiente y enérgico del personaje. En 1884, Jane Morris conoció al poeta y activista político Wilfrid Scawen Blount en una fiesta en casa de su amiga Rosalie Howard. Allí parece que surgió una atracción inmediata entre ellos. Para 1887 ya eran amantes. Su relación íntima continuó hasta 1894. Luego quedaron como buenos amigos hasta su fallecimiento. Jane Morris murió el 26 de enero de 1914. Esta obra, Pia de Tolomei, fue pintada al comienzo del romance de Rossetti con Jane Morris, quien posó para la imagen. Al igual que hizo con Beata Beatriz, Rossetti eligió un cuento de Dante del Purgatorio para ilustrar su amor por la modelo. La historia habla de una mujer cuyo esposo la encarceló y luego la envenenó. Rossetti quería que el mundo creyera la fantasía con la que se estaba engañando a sí mismo, que Morris mantuvo a Jane en contra de su voluntad. Jane aparece desproporcionadamente grande en la mayoría de las imágenes de Rossetti. El fondo es inmaterial siempre, para que el espectador se centre en la belleza de su rostro. En Pia de Tolomei, su cuello alargado parece casi dislocado y la blancura de su piel brilla. El color del cabello está transformado en la pintura. Su color natural era marrón oscuro, pero Rossetti la pinta con un tinte más cercano al color del cabello de Lizzie Sidal. Además, sus manos están retorcidas y entrelazadas de una manera bastante peculiar para un cuadro. Rossetti pintará a Pandora, una mujer fatal, al igual que Eva en el cristianismo. Pandora fue la primera mujer en la mitología clásica. Ambos personajes femeninos tienen en común la curiosidad y ambas traen el infortunio a los hombres. Rossetti ya había realizado una Pandora en 1869, cuyo rostro era el de Jane Morris. En esta nueva versión del tema de 1874, vemos cómo de la figura sobresalen los anchos y poderosos hombros, al igual que su abundante cabellera, paralelismo que podemos encontrar al mirar las fotografías de esa época realizadas a la modelo. Proserpina es otra de las figuras femeninas representadas por el artista.
una vez más teniendo como modelo a la esposa de William Morris. Rossetti pinta su interpretación de la figura mitológica, la representa en el reino de las tinieblas, por lo cual, igual que su Astasté, se relaciona con los infiernos, apareciendo en un espacio oscuro y únicamente iluminado por una luz exterior que se proyecta desde el fondo. Entre sus manos sostiene la granada, fruto que fue prohibido comer y por la que finalmente se condena. Del mismo modo, podemos ver un paralelismo con Eve. Pintó varias veces el mito de Proserpina, raptada por el Hades, dios de los infiernos, que tuvo que liberarla, pero con la condición de que no comiera nada en el regreso. Hades la engañó para que comiese 6 semillas de granada, fruto de los muertos, que la obligaban a volver 6 meses cada año, uno por cada semilla. La diosa es representada según un canon común al romanticismo y al simbolismo. La mezcla de belleza y muerte se indica en el pelo negro y una pose sensual de mujer fatal. En su mano, la granada alude al mito y también en clave simbólica a la muerte y a la sangre. En cuanto a Astarte, una de las diosas de la mitología siria babilónica, cruel diosa de la fertilidad, irritable y violenta, Rossetti realiza también una interpretación. Su Astarte siríaca se inspira una vez más en el rostro de Jane Morris y aparece franqueada por granados guardianes mientras sostienen unas de las antorchas. La figura coloca sus manos como si de una Venus púdica se tratara. Sin embargo, la necesidad de alumbrar la escena con antorchas y la abertura al fondo nos da a entender que Astarte se halla en los reinos subterráneos. Juana de Arco es una pintura de Dante Gabriel Rossetti, creada en 1882. El artista terminó de trabajar en la pintura unos días antes de su muerte y se convirtió en su última obra. La pintura se hizo por encargo, pero se puso a subasta que se organizó después de la muerte del artista en 1883. Desde 1909 se conserva en la colección del Museo Fitzwilliam. La pintura repite casi por completo la acuarela creada por Rossetti en 1864, que a su vez se basa en su propia pintura Juana de Arco besando la espada de la liberación, que podemos ver a la izquierda. Al crear la imagen de Juana de Arco, Rossetti se centró en la conexión de la belleza, el amor con una mujer guerrera. Los colores cálidos de la ropa, con bordados, cuero y cabello rojo, contrastan con la armadura de metal frío. La modelo, por supuesto, Jane Morris. William Morris está enterrado junto a su esposa y sus 2 hijas en una sencilla tumba de 2 aguas diseñada por su amigo Phyllis Webb en el cementerio de la iglesia de San Jorge, en el pueblo de Kelmscott, en Oxfordshire. Otra de las mujeres de vital importancia en la vida y obra de Rossetti y otros prerrafaelistas fue Fanny Crawford. Podemos decir que la obra del artista vive un antes y un después del encuentro con Fanny. De hecho, se la consideró el genio marino de la obra del artista. Entre 1958 y 59 posa para él y queda plasmada en una de sus obras más conocidas, Bocca Baciata. Crawford conoció a Rossetti y se convirtió en su modelo y amante en ausencia de Elizabeth Siddal. Fanny se casó con un mecánico llamado Timothy Hughes, pero la unión fue corta y pronto se separaron. No se sabe exactamente cuándo adoptó el nombre de Fanny Crawford, pero este era el apellido del padrastro de su marido, el cual tomó como el suyo propio. Después de la muerte de Sidal, Fanny se mudó a casa del viudo Rossetti como su ama de llaves. Su relación duraría hasta la muerte de Rossetti. La mayor parte de ese tiempo, el artista mantuvo una relación paralela con Jane Morris, como ya se ha visto. Bocca Baciata es una pintura de Dante Alighieri que representa un punto de inflexión en su carrera. Fue el primero de sus cuadros de figuras femeninas y estableció el estilo que más tarde se convertiría en una firma de su trabajo. La modelo Fanny Crawford, la principal inspiración para las sensuales figuras de Rossetti. Es necesario destacar la gran carga simbólica que tendrán las flores en la obra de Rossetti. Toman un papel primordial y en este caso las caléndulas que aparecen detrás del modelo aluden al dolor y al remordimiento. Del mismo modo, la manzana de la esquina derecha podría hacer alusión a la tentación. El título, que significa boca que ha sido besada, se refiere a la experiencia sexual del sujeto y está tomada del proverbio italiano escrito en la parte posterior de la pintura, que dice «Boca baciata no perdere ventura, anzi rinnova como fe la luna». Una traducción puede decir «la boca que ha sido besada no pierde su buena fortuna, más bien se renueva como lo hace la luna».
Daily Lilith es otra pintura al óleo de Dante Gabriel Rossetti, pintada por primera vez utilizando a Fanny Crawford como modelo y luego alterada para mostrar el rostro de Lisa Willy. El tema es Lilith, quien fue, según el antiguo mito judaico, la primera esposa de Adán y está asociada con la seducción de hombres y asesinato de niños. Se la muestra como una tentadora y poderosa malvada y como una mujer icónica, parecida a una amazona, con largo cabello suelto. Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera persona humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha deidificado, pero lo ha empleado para introducir el concepto de erotismo femenino. Silvia Pamífera, con Alessa Windy también como modelo, forma pareja con Lady Lilith, que representa la belleza del cuerpo, mientras que Silvia Pamífera representa la belleza del alma, según el soneto de Rossetti en el marco del cuadro. Rossetti escribió el soneto Belleza del alma y a modo de complemento de Sibila Palmífera, y del mismo modo el soneto Belleza del cuerpo que acompaña el cuadro de Lady Lilith. El nombre palmífera significa portador de palma, sosteniendo la modelo de la obra esta palma entre sus manos. Esta palma, junto con las mariposas mostradas a la derecha del cuadro, indican posiblemente la naturaleza espiritual de la pintura, teniendo la obra además una simbología floral reflejada en las rosas rojas y en las amapolas, así como un fondo poco realista, en el cual destacan el cupido vendado y la calavera, símbolos respectivamente del amor y de la muerte. Rossetti exploró el mundo romántico del misticismo medieval. Rosamond fue la amante de Enrique II desde que lo conoció en una campaña de Gales en 1165 hasta la muerte de ella. Aquí aparece detrás de una balaustrada en la mansión real de Westock. El cordón de seda roja que tenía en el cuello, según la leyenda, advertía del acercamiento de su amado. Rosamunda Clifford, a menudo llamada la Bella Rosamunda o la Rosa del Mundo. Sus detractores llegaron a nombrarla como la Rosa Inmunda. Fue la rival de la gran reina Dolor de Aquitania y alimentó un gran número de leyendas. Por otro lado, el romance entre Enrique y Rosamunda duró muy poco. En 1176, la joven amante cayó enferma y se retiró al monasterio de Godstow, donde falleció ese mismo año. Encontrada es una pintura al óleo inacabada de Dante Gabriel Rossetti, ahora en el Museo de Arte de Delaware. La pintura es el único óleo de Rossetti en tratar un tema moral contemporáneo, la prostitución urbana, y a pesar de que el trabajo quedó incompleto en la muerte de Rossetti, siempre lo consideró uno de sus trabajos más importantes, regresando a él muchas veces hasta el año de su muerte. Fanny Crawford modeló para este cuadro. La historia es la de un labriego que llega a su modelo, llega a su ternero al mercado de Londres y al amanecer se encuentra con una mujer a la que una vez amó. Se ha convertido en prostituta y trata de esconderse. El ternero, atrapado en el cuadro, simboliza la vida pasada y presente de la mujer. Romford pasó la primera vez como modelo para la cabeza del filial de la figura principal de la pintura encontrada, lo cual ella más tarde describió diciendo: puso mi cabeza contra la pared y la dibujó para la cabeza del cuadro del ternero. Otra de las musas prerrafaelistas fue Annie Miller. Su relación intermitente con Holman Hunt ha sido dramatizada en varias veces. Annie Miller, cuando era adolescente, era sirviente y su familia luchaba para llegar a fin de mes. William Holman Hunt descubrió a Annie viviendo en un pub cerca de su estudio y ella apareció por primera vez en su obra El despertar de la conciencia, que después veremos. Luego le repintó la cara. Annie modeló para varios artistas, pero como Pigmalión, cuanto más posaba para Hunt, más ansiaba él el mejorar su vida con el objeto de casarse con ella. Hizo arreglos para que ella aprendiera a leer y tomara cursos de conducta. William Holman Hunt se interesó cada vez más en pintar temas bíblicos y viajó a Jerusalén para captar la luz y el ambiente de la zona. Durante esta peregrinación, Hunt dejó una lista de instrucciones para Annie, incluidos los artistas a los que no se le permitía posar en su ausencia. Uno de los artistas, por supuesto, que no quería que Annie pasara tanto tiempo era Rossetti. No hace falta decir que la obstinada Annie no obedeció, y debido a esto, Annie y Hunt sufrieron una amarga ruptura y ella finalmente desapareció de la escena prerrafaelita. Gracias a la generosa educación que le brindó Holman Hunt, Annie pudo alcanzar un estatus social más alto y se casó con el capitán Thomas Renelap Thompson.
La relación de Miller con Rossetti causó un distanciamiento entre los dos pintores. Después de la ruptura de su compromiso, Annie buscó la ayuda del vocero del vizconde de Ranelagh, quien le sugirió que pidiera a Hunt una compensación por ruptura de promesa. Pero finalmente el primo de Ranelagh, el capitán Tomantoso, se enamoró de ella y se casaron en la iglesia de St. Pancras en Londres. Annie Miller dio a luz una hija, Annie Helen, y posteriormente un hijo, Thomas James. Como último ejemplo podemos destacar el cuadro de Helena de Troya. En el reverso de la pintura aparece un verso cuya lectura sobre esta mítica figura induce a verla como una mujer fatídica, cuya inocencia acabó causando la destrucción. Todo ello a través de los rasgos de Annie Miller. Helena de Troya, destructora de naves, destructora de ciudades y destructora de hombres, denominada la mujer más hermosa de la tierra. Causaría la guerra de Troya a ser raptada por París, hijo del rey troyano Príamo. En su rostro podemos ver una mirada de niña, inflexible y cruel, en la que reside una belleza sensual que se manifiesta, como es habitual en este pintor, en su larga cabellera. Comparativamente, se sabe poco sobre Alessa Wilding, mientras que en otros modelos de Rossetti, como Sidal, Morris y Cromford, se escribe con frecuencia. Esto es quizá debido a la carencia de cualquier conexión romántica o sexual entre la pareja, lo que diferencia la relación de Rossetti con Wilding de sus otras musas. Alessa Wilding, que nace como Alice en 1847. Su padre era fabricante de pianos, mientras los hermanos de su madre eran carniceros. Era una joven trabajadora, pero su estándar de vida no era mísera para la época. Sabía leer y escribir. Por el tiempo de su asociación con Rossetti, vivía con una tía y trabajaba como modista, con la ambición de convertirse en actriz. Como Alessa Wilding comenzó a posar para Rossetti cuando él la descubrió caminando por el Strand y le pidió que posara para los estudios de una imagen proyectada de Aspecta Medusa. Rossetti planeó una pintura de Perseo mostrando la cabeza de la gorgona Andrómeda, pero la obra nunca se hizo realidad. Fue encargada por un cebercero, el señor Matthews, quien más tarde sintió que el aspecto de la cabeza cortada de la pintura sería demasiado espantoso para su sala de estar. Podemos ver aquí el sueño de Dante ante la muerte de su amada. Los primeros bocetos para la pintura fueron elaborados en 1855, cuando Rossetti se encontraba trabajando en la acuarela terminada en 1856 y destinada a Helen Hutton, a quien el pintor describió la obra en los siguientes términos. Las figuras, todas de primer plano, son Dante, la principal Beatriz, sus dos damas y la figura angelical representando el amor, quien es visto como una persona a través de la vita nueva. Años después, Rossetti pintó para la señora Hatton que le prestase el cuadro, debido al que tenía la firme intención de elaborar una pintura al óleo a gran escala sobre el mismo tema, si bien no empezó a trabajar en ella hasta que fue comisionada por William Graham, solicitando Rossetti de nuevo la acuarela a la señora Hatton, con el fin de emplearla como guía. Contemplando el cuadro, fue finalmente rechazado por Graham, debido a sus grandes dimensiones. Rossetti llevó a cabo varias labores de reparación en él, vendiéndolo en ese momento a la ciudad de Liverpool. En la pintura, Dante sueña que es conducido al lecho de muerte de Beatriz Portinari, objeto de su amor frustrado. Dante, vestido de negro, aparece de pie mientras contempla cómo su amada se está muriendo. En lo que respecta a las figuras visuales, Jane Morris sirvió como modelo para la figura de Yacente de Beatriz, mientras que Edward Hughes posó para la figura del amor, si bien Rossetti decidió eliminar su rostro por considerarlo demasiado clásico, siendo sustituido por el de Johnson Forbes Robertson. Por su parte, William James Stillman sirvió como referencia visual para el rostro de Dante, si bien algunas fuentes sostienen que Rossetti empleó como modelo a Howell, su representante. En lo que respecta a las figuras femeninas situadas a ambos lados de la pintura, Alessa Wilding sirvió como modelo para la figura de la izquierda, mientras que María Spatelli Stillman posó para la figura de la derecha. Rossetti comenzó la obra Venus Verticordia, usando como modelo a una joven cocinera, cuya belleza le impresionó cuando la encontró en la calle. Era muy alta, casi una giganta, pero después, cuando conoció a Alessa Wilding de una manera similar, sustituyó el rostro anterior por el suyo. De hecho, esa es probablemente la causa de que las facciones no acaben de guardar completa armonía con el resto. Venus Verticordia, la cambiadora de corazones, era uno de los epítetos de la diosa romana Venus, aludiendo a su capacidad
para cambiar los corazones de la lujuria a la castidad. En el año 114 a.C., 3 vírgenes vestales fueron condenadas a muerte por transgredir con 3 caballeros romanos la rígida ley que los obligaba a la castidad. Para expiar la ofensa, se dedicó un santuario a Venus, Varticordia, en la esperanza de que giraría los corazones de las mujeres contra el libertinaje y hacia la castidad. De ahí el nombre de Verticordia, el cual significa cambiadora de corazones. La manzana que sostiene puede interpretarse de dos modos. O es la de discordia de París, provocando uno de los detonantes de la guerra de Troya, o podía ser la que Eva entregó a Adán, que fue la causa de su expulsión del paraíso. En cualquiera de los casos, la manzana se relaciona con el deseo y la tentación. El título original de esta obra era Venus Veneta, Venus veneciana, en respuesta a los arquetipos clásicos y renacentistas, en particular de Tiziano y otros pintores del siglo XVI. En una carta, Rossetti manifestó su intención de pintar el cuadro. Se debía al ánimo por producir una dama veneciana con un rico vestido de blanco y oro. En definitiva, el ideal veneciano de la belleza femenina. Tras terminar el retrato, el pintor lo rebautizó como Donna Vanna, mujer vana, y con el objeto de subrayar la vanidad de la vida, bien con el único propósito de enfatizar los orígenes italianos del tema mostrados en la obra. Este nuevo título deriva del personaje citado en el capítulo 24 de La Vita Nuova, uno de los libros favoritos de Rossetti, el cual había traducido al inglés. En 1986 reelaboró Regina Cordium con la modelo Alessa Wilding. Los corazones del fondo del naipe fueron reemplazados por un motivo botánico. El rasgo más destacado de Alessa Wilding, muy evidente en el presente dibujo, fue la forma en que su espeso cabello castaño caía hacia adelante, con dos ondas pronunciadas, una a cada lado. Cuando Rossetti murió en Bissington-on-Sea, el día de Pascua de 1882, ella fue una de las pocas que viajó cuando no podía permitírselo, para poder colocar una corona de flores en su tumba. Esta obra, conocida con el fin de acompañar a Lady Lilith, aunque finalmente terminó formando pareja con un hechizo de mar. Al igual que muchos trabajos de Rossetti, Verónica Veronese está inspirada en la pintura veneciana. Se considera que la misma representa el arma artística en el acto de la creación. El simbolismo de la pintura incluye el pájaro fuera de la jaula, el cual probablemente representa el matrimonio, y la camomila, la cual quizá representa la energía y la diversidad, mientras que las prímulas plasman la juventud y los narcisos la meditación. El violín formaba parte de la colección de instrumentos de Rossetti. El abanico, representado en la pintura colgado de la cintura de Verónica, es el mismo que aparece en el cuadro Monna Vanna que acabamos de ver. Rossetti, Michael William Rossetti, hermano de Gabriel, escribió que el artista pintó la obra Un hechizo de mar junto con otro retrato de medio cuerpo titulado La viuda romana. La obra fue comprada por Leyland, siendo destinada a su residencia. El inmueble fue objeto de considerables remodelaciones en su interior, llevándose a cabo la construcción de la sala, un dibujo con posterioridad al traslado de la propiedad de Leyland. Si bien el magnate solicitó por escrito a Rossetti los cuadros que le habían cargado con el fin de poder colgarlos, enviando el pintor 4 días después a su ayudante con alguno de ellos. Como vemos en la foto de la derecha, es la sala que tenía preparada Leyland para colgar los cuadros. La viuda romana, para quien Alessa Wilding posó como modelo, aparece sentada junto a una urna, la cual contiene las cenizas de su esposo, tocando 2 liras, en su honor y mostrando impresión de dolor. La dama figura tocando una elegía de Dismanibus, los manes, divinidades romanas que se creían eran deidades, las cuales representaban las almas de los seres amados ya fallecidos. La mujer está tocando 2 liras, una con la mano derecha y otra con la izquierda, algo típico de las representaciones fúnebres. La variada gama de sombras de color blanco podía interpretarse como un intento por rivalizar con el pintor Aldán Matadema, quien por aquel entonces gozaba de una gran fama por su representación del mármol blanco en sus obras. La Ghirandata destaca por su viveza y belleza, contrastando esta pintura con la tonalidad rojiza del cabello de la dama con el fondo verde del cuadro. Esta obra constituye una de las numerosas pinturas de mujeres tocando instrumentos musicales, las cuales Rossetti representó.
El uso intenso del color refleja un ambiente melancólico, mientras que el simbolismo de la pintura probablemente representa el estado emocional del pintor en aquella época. Por su parte, las madreselvas y las rosas, situadas en la parte superior del arpa, indican atracción erótica, mientras que el arpa en sí representa la música, metáfora común del amor. En parte, la excentricidad de Rossetti se debía a que las drogas fueron mermando su salud mental. Durante un tiempo, Rossetti empezó a pintar animales exóticos, en particular wombats. No salía del Zoo de Londres. Finalmente, en septiembre de 1869, adquirió su primera mascota de wombat. Este, que vivió poco tiempo y que se llamó Top, a menudo lo llevaba a su mesa y le permitía dormir en el centro de ella durante las comidas. De hecho, se dice que inspiró al león de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En sus últimos días, un Rossetti desequilibrado, yonki, incapaz de salir a la calle, viviría reducido en una habitación, un mito romántico en todas sus reglas. En la época aparecieron muchos dibujos en los periódicos que aludían a esta afición de Rossetti por los Gombat. Aquí podemos ver dos de ellos. Una caricatura de Jane Morris paseando un Gombat y un chiste que traducido así dice, ¿pero qué demonios es eso que tiene Rossetti? Es un Gombat. ¿Pero por qué tú tienes un Gombat, Rossetti? Porque ellos son lindos y mimosos. La tumba de Gabriel Rossetti se encuentra justo a la izquierda de la entrada de la Iglesia de Todos los Santos, en Canterbury. Los fanáticos de sus obras dejan flores junto a su tumba, pero evidentemente hoy en día no es tan popular. Y vamos a comenzar con otro de los más importantes prerrafaelistas, como fue John Everett y la que fue su musa y su esposa, Effie Gray. Millet fue un niño prodigio que pintaba desde los 4 años y se le consideraba poseedor de un talento poco común. Por esta razón, cuando tenía 7 años, su familia se trasladó a Londres para poder ofrecer una buena educación artística a su hijo. Su prodigioso talento para el arte le valió una plaza en las escuelas de la Royal Academy con solo 11 años. Millet y Hunt llegaron a tener una gran amistad, reconociéndose en uno y otro los mismos gustos por la pintura. Su obra inicialmente responde a los ideales estéticos de la asociación prerrafaelita, aunque a partir de la década de los 70 su evolución a los cánones académicos se hacen progresivamente más patentes. Effie Gray, conocida por el sobrenombre familiar de Femi, nació en Escocia y vivió en la casa donde el abuelo de Ruskin se había suicidado. Su familia conocía al padre de Ruskin, quien propició un encuentro entre ellos. Ruskin escribió la novela fantástica titulada The King of the Golden River para ella, cuando Effie tenía 12 años. Después de su matrimonio, viajaron a Venecia, donde Ruskin trabajaba para completar su obra The Stones of Venice. Sus diferentes personalidades evidenciaban enseguida sus prioridades contrapuestas. Para Effie, Venecia era una oportunidad para mantener sus relaciones sociales, mientras que para Ruskin estuvo centrado en sus estudios en solitario. Un oficial de las tropas austriacas, el teniente Charles Palipsa, trabó amistad con ella, aparentemente sin objeción de Ruskin. El hermano de Effie, entre otros, más tarde declaró que Ruskin, intencionadamente, animaba esta amistad para comprometerla y tener una excusa después para separarse. John Everett Millet conoció a la que sería su musa, Effie Gray, y sucedió un sonado triángulo amoroso entre el reputado crítico John Ruskin, su esposa Effie Gray y el célebre pintor John Everett Millet. El desenlace culminó en la nulidad matrimonial, pero también en la injusticia social. Pues muy a pesar de las razones por las que Effie se vio obligada a solicitar el divorcio, la reina Victoria, que también era mujer, la discriminó y no tuvo un ápice de piedad cuando la vetó la entrada incluso del funeral de su segundo marido. Millet, aquella apestada de la burguesía londinense, apenas contaba 26 años. Cuando se casó, se cansó de dejar su destino al mando de un hombre opresivo. El señor Ruskin, tan apreciado por los intelectuales británicos, tenía un problema de hombría que se negaba a admitir y cuya culpa se había atrevido a reposar en las formas femeninas de Effie. Así que cuando la joven conoció al pintor durante el viaje a Escocia, le fue inevitable no enamorarse de la sensibilidad de Millet. Mientras estaba casada con Ruskin, Effie sirvió de modelo para el cuadro de Millet titulado La Orden de la Liberación, en la que aparece como la mujer leal de un rebelde escocés a quien han comunicado su liberación de la cárcel. Es entonces cuando Effie empieza a conocerse a Millet y acompañándole en un viaje a Escocia para pintar un retrato de Ruskin,
según los principios artísticos del crítico. Se enamoraron durante este tiempo compartido en Escocia. A Effie, su separación de Leo Ruskin le obligó a perder algunas de sus relaciones sociales. En su condición de separada, no se le permitía estar en presencia de la reina Victoria, no pudiendo ser invitadas a los acontecimientos en que la reina estaba presente. Con anterioridad a su nación matrimonial, había sido socialmente muy activa y esto molestaba a su marido considerablemente, a pesar de que sus conocidos estaban preparados para contemplar su caso con simpatía. Finalmente, cuando Milei estaba enfermo, la reina cedió, a través de la intervención de su hija, la princesa Luisa, permitir a Grey acudir a un acto oficial. 16 meses después de la muerte de Millet, Murphy murió en Brownswell. Fue enterrado en el patio de la iglesia de Kinnoul, en Perth, que aparece en el cuadro de Millet titulado El Valle del Descanso, como podemos ver en este cuadro. Para este cuadro, la chica ciega se desconoce quién fue la modelo, aunque se sabe que en primera instancia fue Effie Gray, su esposa. Pero como no soportaba mucho tiempo debajo del sol, el artista utilizó diversos modelos de la localidad escocesa de Perth, donde residía. La mujer es una ciega que mendiga, como la delata su ropa raída y el pequeño acordeón en su falda, con un rostro hermoso, de piel aterciopelada y fina, de facciones delicadas, características estéticas de las Madonas. Además, un paño en la cabeza la cubre en lugar del velo, lo que refuerza aún más su carácter de pieza religiosa. Tanto Millet como Rossetti también utilizaron otros modelos que inmortalizaron en sus cuadros, pero con las que tuvieron una relación solo de pintor y modelo, como podemos ver en las siguientes imágenes. La Dama de Honor fue pintada por Millet cuando el artista comenzó a alejarse de la imitación directa del arte medieval. La Dama de Honor ilustra una de las muchas tradiciones matrimoniales victorianas. Los victorianos creían que una dama de honor tendría una visión de su verdadero amor si pasaba un trozo del pastel de bodas por un anillo 9 veces. El ritual representado en la figura de Millet. Este no es el único símbolo que se representa en la pintura. Un nazar en el pecho de la mujer representa la castidad. Un trozo del pastel de bodas está sobre la mesa, en el plato frente a ella, junto a una naranja, que probablemente simboliza la virginidad. También hay una pizca de miedo en el rostro de la mujer, dando la sensación de que la dama de honor está pensando en su futuro. Otra sugerencia, más o menos confirmada, y quizá no consciente desde el punto de vista de Millet, es la forma fálica del azulgreo de plata de la izquierda, que simboliza el hombre que está tratando de visualizar la dama. La modelo que posó para la obra era una modelo profesional y musa de Millet en ese momento, identificada como Miss McDowell. Y la pintura de Belloret, o de Bright, que así se la conoce, está inspirada en el cantar de los cantares bíblicos. Cuenta la historia de una mujer joven que se prepara para casarse. Rossetti la muestra quitándose un velo de la cara, con los ojos fijos directamente en el espectador. La novia está rodeada de sus asistentes. En un primer plano hay un niño que sostiene rosas. Las mujeres que rodean a la novia parecen tener la piel y el cabello más oscuro que ella. Algunos comentaristas modernos sugieren que Rossetti celebra la belleza y la diversidad. Otros lo ven como racista y argumenta que impone estándares blancos de belleza, posicionando a la novia como superior por el color de su piel. Los modelos del cuadro los podemos ver aquí. Y originalmente la niña del primer plano era un niño y al final la cambió por esta niña. Y vamos a comenzar con William Holman Hunt, uno de los fundadores de la hermandad prerrafaelita. Aunque estudió en la Royal Academy, rechazó el sentido impuesto de su fundador, Sir Joshua Reynolds. William Holden nació en Londres en 1827. Sus padres relativamente pobres. Su madre era un gerente de almacén que a menudo luchaba por salir adelante. La familia Hunt eran cristianos estrictos e involucraron una creencia religiosa en sus hijos que permanecería con él toda su vida. De niño leían con avidez las historias bíblicas que encendían su imagen. Cuando tenía solo 12 años, su familia indicó a Hunt que comenzara a trabajar como oficinista. 5 años más tarde, Hunt finalmente persuadió a sus padres para que le permitieran asistir a la Escuela de Arte de la Royal Academy en 1845. Después de romper su relación con la modelo Annie Miller, se casó con Fanny Monk. En ese momento tenía la idea de ir a Tierra Santa, donde William quería pintar los sitios de eventos bíblicos. Sin embargo, debido a un brote de cólera, cambiaron sus planes
y se fueron a Florencia, donde nació Cyril en diciembre de 1866. 6 semanas después de su muerte, Fanny murió por complicaciones en el parto. William estaba angustiado por su muerte y contrató una nodriza. Cuando estalló la escarlatina en Florencia, William y Cyril, que tenían menos de un año, viajaron de regreso a Inglaterra. Cyril casi se muere de hambre en el viaje, probablemente por culpa de alguna enfermera negligente. Hunt se había comenzado un retrato de su esposa, Fanny, pero esta murió antes de que su esposo terminara su retrato. La pintura se inició en Florencia, donde Fanny pasó para Hunt detrás de un reclinatorio que ocultaba su embarazo. Después de regresar a Londres, el afligido Hunt continuó el retrato con la ayuda de su memoria y una fotografía, insistiendo en fondos y accesorios precisos. El rico interior presenta muchos objetos del grupo del gusto artístico de la clase alta. Muchos de estos objetos se ven a través de los múltiples reflejos del espejo que retroceden y que parecen evocar tanto la eternidad como el oscurecimiento de la memoria del tiempo. William Hunt se casó 2 veces. La segunda esposa, Edith, era la hermana de Fanny. En ese momento era ilegal en Inglaterra casarse con la hermana de la esposa fallecida, por lo que Hunt se vio obligado a viajar al extranjero para casarse con ella. Esto provocó una ruptura grave con los otros miembros de la familia, en particular con su antiguo colega prerrafaelita Thomas Woolner, que a su vez había estado enamorado de Fanny y se había casado con Alice, la tercera hermana de Fanny y Eddie. El cumpleaños es un impactante retrato de la segunda esposa del artista, Eddie Pound, en su 21º cumpleaños. Rodeada de regalos, incluye un cameo que John Mahmood le había dado originalmente a su primera esposa, Fanny. Eddie se había convertido en la madre sustituta de su hijo, Cyril. Por cierto, Fanny y Hunt, que para entonces era bastante prominente, hicieron campaña contra esta ridícula prohibición de no poder casarse con su cuñada y en 1907 el Parlamento aprobó la ley de matrimonio con la hermana de la esposa fallecida que sancionó su unión. Tuvieron 2 hijos, Gladys y Hilary Hood Lussington, que pintó su padre, como podemos ver en este slide. En este cuadro de Dolce Farniente, Hunt comenzó a pintar el cuadro usando Annie Miller y luego retuvo el cabello, pero reemplazó su rostro con el de su esposa Fanny. En este cuadro, la historia es bastante curiosa. Se refiere a la siguiente. Vivía en Messina una familia compuesta por 3 hermanos comerciantes y una hermana llamada Isabel. Isabel se enamora de Lorenzo, un joven que trabajaba con sus hermanos, y se entrega a él. Una noche, el hermano de Isabel descubre a la pareja y a la mañana siguiente se lo dice a sus hermanos, quien decide asesinar a Lorenzo en un bosque y enterrar su cadáver, diciéndole a su hermana que Lorenzo se había ido a un país lejano. Isabel no deja de preguntar por su amante y sin obtener respuesta alguna, hasta que un día uno de sus hermanos le amenaza diciéndole que no pregunten más, pues recibirá la respuesta que merece. Una noche Isabel sueña con el lugar en el que está enterrado el cadáver de su amante y a la mañana siguiente consigue ir con una amiga al lugar. Allí desentierra el cadáver de Lorenzo y tras llorar amargamente sobre el cuerpo de su amante, se lleva su cabeza a casa envuelta en un pañuelo y la entierra en una maceta que riega continuamente con sus lágrimas, puesto que la ha sembrado con semilla de albahaca. Los hermanos de Isabel notan cómo progresivamente su hermana se va consumiendo de dolor hasta que cae postrada en la cama. Desde allí pide constantemente a sus hermanos que le lleven su tiesto de albahaca. Extrañados por tan curioso deseo, quitan la tierra y descubren la cabeza de Lorenzo. Aterrorizados, entierran de nuevo la cabeza y huyen de Mesina, retirándose a Nápoles. Isabel empeoró hasta morir de dolor, pidiendo constantemente su tiesto de albahaca. El cuadro El despertar de la conciencia, que mencionamos al principio, representa una escena interior con una pareja de jóvenes amantes recostados sobre el diván. La muchacha mira a través de la ventana. El espectador ve el reflejo de la misma en un espejo situado detrás de la joven y ve una luz resplandeciente que representa a Cristo, hecho que le hace despertar su conciencia religiosa. El tema es claramente moralizante, la redención de la mujer caída. Este tipo de representaciones fueron muy populares en la época victoriana, una época de estricta moralidad puritana. La escena se representa en un lujoso salón
de una típica casa de campo inglés. En un diván aparece recostado un joven bien vestido, que por su porte y elegancia se denota que es de una buena posición social. En su regazo se siente una joven hermosa a medio vestir, ya que la prenda blanca con encajes que lleva es una enagua. Lleva anillos en todos los dedos, excepto el que tradicionalmente se colocaba el anillo de casada. Se sobreentiende que la muchacha es su amante y que el joven mantiene esta casa para ella. El sombrero sobre la mesita de la izquierda indica que el caballero está de visita. La muchacha está en posición de levantarse, representando el momento exacto del despertar de su conciencia. Inicialmente, la expresión de la joven era más pesarosa, lo que no agradó al comitente de la obra, que le pidió al pintor que la cambiase por otra obra más dichosa. Como hemos visto, todos estos cuadros tienen una gran simbología y que era una de las cualidades de los prerrafaelistas. Pues hemos llegado a su fin. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna sugerencia, comentario.